Buenos días a todos. Es primer martes de mes, son las 9:30, así que es momento de Flash, este espacio en el que el equipo de propiedad intelectual, industrial y tecnología de Cuatro Casas os contamos en 20 minutos lo que ha pasado en el último mes que sea relevante en estas áreas de práctica. Así que vamos allá. Hoy tenemos una agenda un poco apretada. Comenzaré hablando yo de una sentencia relevante del Tribunal Supremo en materia de daños. Continuará Alberto Agustinoy hablándonos sobre el anteproyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas, como está. Alexandra Martín, a continuación, nos hablará sobre un dato relevante, que es la entrada en vigor de la ley de accesibilidad para las webs y los sitios de comercio electrónico. Y terminará, como de costumbre, el profesor Peguera haciendo una miscelánea de otros temas que también son relevantes, pero que se han quedado fuera de los titulares. Bien, pues comienzo yo entonces. Hablando de esta sentencia, es una sentencia de 7 de mayo de este año, hace unos días, en la que el Tribunal Supremo resuelve un tema relevante sobre el que se ha debatido mucho, que es la determinación y cuantificación de los daños cuando se produce una infracción de propiedad intelectual. Y esto es extensible a la propiedad intelectual e industrial, porque ya sabéis que los preceptos que regulan la determinación y la cuantificación de los daños en las leyes de propiedad intelectual e industrial son muy parecidos y la sentencia lo recuerda. Lo que se busca es encontrar cuáles han sido las consecuencias económicas negativas de la infracción eh, y cuantificarlas. Y si recordáis, los criterios clásicos son el beneficio que ha obtenido el infractor, el beneficio que ha obtenido o hubiera obtenido el titular, o el criterio de la legalidad hipotética, además de los daños morales y otras consecuencias. Bien, pues lo que está en debate en esta sentencia, que es relevante, es si es necesario como paso previo acreditar la verdadera existencia del daño. Es decir, que el titular del derecho de exclusiva, en este caso era de propiedad intelectual, ha sufrido un daño y luego, acreditada esa existencia, que se cuantifique. Y esto viene por una sentencia anterior del año 19 del Tribunal Supremo en la que el Tribunal Supremo puso en cuestión que la mera infracción del derecho de propiedad intelectual provocara de forma directa e inmediata, sin necesidad de mayor prueba, una consecuencia dañosa que hubiera que indemnizar. Hubo una sentencia posterior en 2004 en la que se corrigió esta tendencia y esta viene a consolidar lo que venía siendo la teoría tradicional de que las cosas hablan por sí mismas. Cuando se produce un daño, una infracción, perdón, en materia de propiedad intelectual, la propia invasión de la exclusiva provoca casi de manera automática un daño. Como decía el Brocardo de ex rei Loquitur, las cosas hablan por sí mismas, ¿no? Y lo que dice el Tribunal Supremo en esta sentencia es que es verdad que en el 19 dijo que podía darse el caso de que no hubiera daño, a pesar de haber una infracción, y que es verdad también que la teoría general de daño nos dice que hay que acreditar los dos elementos, tanto la existencia del daño como su cuantificación, pero que precisamente por el hecho de que se invade una exclusiva, el infractor está obteniendo un beneficio económico, está aprovechando económicamente este material protegido por propiedad intelectual o industrial, y que esto en sí mismo provoca un daño. Y viene a decir, y creo que lo voy a leer para que veáis los términos tan amplios en los que lo dice el Tribunal Supremo, dice, es posible que pudiera darse algún caso muy excepcional en el que por las circunstancias concurrentes fuera evidente que no podía haberse ocasionado ningún daño significativo para el titular de los derechos de exclusiva. Fijaros, muy excepcional y que fuera evidente que no se puede dar un daño. Pero continúa, dice, por regla general, resulta obvio el aprovechamiento para el infractor del derecho de exclusiva sin la preceptiva autorización. De manera que volvemos de un plumazo con esta sentencia, la otra del 24, a lo que venía siendo la teoría tradicional de que lo normal sería que cuando se produce un daño, produce una infracción, automáticamente se producirá un daño porque la cosa misma invadida es una cosa reservada en exclusiva para el titular y por lo tanto provocará un daño por aprovechamiento. Con esto termino y dejo a Albert la palabra para que nos hable sobre noticias de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Álvaro, y buenos días a todas y todos en esta nueva sesión de Flashing.
Yo quería simplemente mencionar que el pasado 27 de mayo el Consejo de Ministros aprobó un nuevo anteproyecto vinculado al ámbito de la ciberseguridad. Se trata del anteproyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas que de hecho transpone una directiva, la directiva 2022/2557, que a su vez de alguna manera viene a complementar el proceso de transposición de la directiva conocida como NIS2, la directiva 2022/2555, precisamente sobre este mismo ámbito. Se trata de normas que debieran haberse transpuesto ya al derecho español y que por tanto se van a tramitar por el trámite, valga la redundancia, de urgencia, atendiendo precisamente al vencimiento del plazo establecido en las mismas directivas. Centrándonos en este nuevo anteproyecto, que de nuevo viene a complementar el anteproyecto de transposición de NIS2, pues esta será una norma que una vez aprobada tendrá por destinatarios a pues los operadores de infraestructuras críticas en España. Cabe recordar en este sentido que la misma norma pues articula un concepto de infraestructura crítica incluyendo una serie de sectores y alineándolos en su clasificación con el anteproyecto de transposición de NIS2, centrándose pues, en el sector de la energía, dentro de la cual se incluye pues, la electricidad, el gas, el crudo y el hidrógeno. El también sector del transporte, incluyendo el aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera, la sanidad, la gestión de agua, tanto potable como aguas residuales, la administración pública, el sector espacial, así como pues, la industria pues, alimentaria, entendida como la industria de producción, transformación y distribución al por mayor de productos alimentarios. Uh, ¿Qué introduce o qué introducirá esta norma? Pues, como os digo, una serie de obligaciones adicionales para los operadores de unas infraestructuras que se consideran absolutamente objeto de protección reforzada atendiendo a eventuales incidentes de ciberseguridad. Introduce, por tanto, para los operadores de dichas infraestructuras una obligación de establecer un denominado plan de resiliencia, con medidas que ya conocemos de NIS2, pero que se complementan, pues, por ejemplo, con el establecimiento de una serie de medidas de protección física de las instalaciones donde se ubiquen la infraestructura crítica en cuestión. A ellos se les suman otros elementos que, como os he comentado, ya se prevén en el anteproyecto de transposición de NIS2, como es pues, los planes de gestión de continuidad, formación a los empleados, incluso al Consejo de Administración, así como de la designación de un responsable de seguridad. Atendiendo también a la sensibilidad de estas infraestructuras, se impone también unas obligaciones de verificación de los antecedentes del personal que vaya a trabajar en las instalaciones correspondientes, así como un elemento pues, que también ya conocíamos, como es el de notificación de incidentes. Como he mencionado, se trata de anteproyectos tramitándose de urgencia y, por tanto, deberíamos esperar pues, su aprobación en las próximas semanas o incluso en los próximos meses, atendiendo pues, precisamente a la premura derivada incluso de que la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra el Reino de España precisamente por la falta de transposición de estas normas, con lo cual es probable que veamos novedades en breve en este ámbito.
Sin más, le paso la palabra a Alexandra Martín, que también nos hablará de otra norma de origen en la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert, y muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros un mes más a Flashit. Como Álvaro anunciaba al inicio de la sesión, hoy os hablaré de la próxima entrada en vigor de la conocida Ley de Accesibilidad. Básicamente, la Ley 11/2023 de 8 de mayo transpone pues, varias directivas de la Unión Europea y, en concreto, en el título primero, transpone la Directiva 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios. Esta directiva nace en un contexto de disparidades existentes entre las disposiciones reglamentarias, legales y administrativas de los Estados miembros en materia de accesibilidad de productos y servicios. Y según se dice, ¿no?, en la directiva, estas diferencias constituyen obstáculos a la libre circulación de los productos y servicios y además distorsionan la competencia efectiva en el mercado interior. Por lo tanto, el texto de la directiva refiere a que debemos tratar de lograr un entorno en el que los productos y servicios pues, sean más accesibles para sí, que la sociedad pues, sea más inclusiva y poder facilitar la vida autónoma de las personas con discapacidad. Y además también entre sus principales objetivos se encuentra el asegurar pues, un correcto funcionamiento del mercado interior. En cuanto al ámbito aplicativo de la directiva y, por consiguiente, del título primero de la Ley 11/2023, se lista una serie de productos y servicios afectos. Entre los productos, por ejemplo, pues encontramos equipos informáticos de uso general de consumo y determinados terminales de autoservicio como terminales de pago. Por otra parte, los servicios afectos son distintos y variados y entre ellos encontramos pues, servicios bancarios para consumidores, redes sociales y servicios de comercio electrónico. En particular, en lo relativo a los servicios de comercio electrónico, la directiva define este concepto como los servicios, aquellos servicios prestados a distancia a través de sitios web y servicios para dispositivos móviles por medios electrónicos y a petición individual del consumidor, al objeto o con la finalidad de celebrar un contrato con ese consumidor. Por lo tanto, la propia directiva ya dispone de forma expresa que las obligaciones de accesibilidad de los servicios de comercio electrónico se aplican a la venta en línea de cualquier producto o servicio. En cuanto a los requisitos de accesibilidad, los productos afectos deberán cumplir con los requisitos que se listan en la sección 1 y 2 del anexo 1 de la ley, a excepción de las terminales de autoservicio que solo deberán cumplir los de la sección 1. Por otra parte, en cuanto a los servicios, deberán cumplir aquellos requisitos que se listan en las secciones 3 y 4, salvo algunos servicios relativos al transporte que solo deberán cumplir los de la sección 4. Si entramos un poco a ver qué dicen estas secciones, en particular en cuanto a los servicios, la sección 3 dispone que con el fin de optimizar pues, el uso previsible por las personas con discapacidad, la prestación de servicios deberá efectuarse, pues, entre otros, por ejemplo, proporcionando información sobre el funcionamiento del servicio, así como información sobre sus características de accesibilidad. Entre otros, por ejemplo, pues haciendo que esta información esté disponible a través de más de un canal sensorial o presentándola pues, con un tamaño de letra adecuado, con una forma conveniente para que sea pues, fácilmente legible y accesible. Por otra parte, la sección cuarta de este anexo primero establece requisitos adicionales de accesibilidad para servicios específicos y, en particular, en cuanto a los servicios de comercio electrónico, dispone pues, que estos se prestarán, entre otros, garantizando la accesibilidad de la función de identificación, seguridad y pago cuando se preste como parte del servicio, haciéndola pues, perceptible, funcional, comprensible y resistente. Además, el título primero añade determinadas obligaciones tanto a los agentes económicos que guardan una relación con los productos como con los servicios. En particular, los prestadores del servicio de los servicios afectos deberán, pues entre otros, en primer lugar, garantizar que diseñan y prestan servicios de conformidad con los requisitos de accesibilidad. Pero esto no es todo. Otra de las obligaciones que se establecen es que deberán incluir en las condiciones generales o en el documento equivalente la información que evalúe de qué manera el servicio cumple los requisitos de accesibilidad. Pues, por ejemplo, proporcionando una descripción general del servicio y su funcionamiento en un formato que sea universalmente accesible. Otra de las cuestiones que se introducen a través de esta ley son las autoridades de vigilancia, esto es, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, dentro del ámbito de sus competencias, deberán determinar sus autoridades de vigilancia que, pues, entre otras, ejercerán funciones relativas a comprobar los requisitos que se cumplen estos requisitos de accesibilidad y aplicar el régimen de infracciones y sanciones.
Además, la ley dispone que reglamentariamente se creará en la Administración General del Estado una unidad técnica de apoyo y coordinación que actuará como una especie de órgano de asesoramiento y coordinación de las autoridades de vigilancia. En cuanto al régimen sancionador, la ley dispone que los incumplimientos que estén relativos al título primero serán sancionados conforme al régimen de infracciones y sanciones que aplique según la legislación sectorial y, en su defecto, se aplicará el título tercero del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya para terminar, en cuanto a la entrada en vigor, la disposición final 18ª establece que con carácter general este título primero entra en vigor el 28 de junio de 2025, es decir, en unas semanas. Sin embargo, no debemos perder de vista que está la disposición transitoria única que sí que establece determinadas medidas transitorias que dilatan un poco más este plazo de entrada en vigor hasta el 2030. No obstante, pese a que debemos estar a cada caso particular, los sitios web que se enmarquen en esta prestación de servicios de comercio electrónico, según la definición que os comentaba al inicio, estarán sujetos como norma general al plazo de entrada en vigor del 28 de junio de 2025. Así que sin más, espero que os haya resultado de interés. Antes de despedirnos y para no abandonar las tradiciones, pues dos observaciones recurrentes. La primera, os esperamos de nuevo el 1 de julio para la siguiente sesión, la última antes de la pausa veraniega de Flashit. En Flashit pues trataremos de nuevo las novedades que se hayan producido en las últimas semanas en relación con nuestro ámbito de especialidad. Si queréis manteneros al día durante el interín hasta el 1 de julio, pues como es habitual, os invitamos a que visitéis nuestro blog, el blog de propiedad intelectual de Cuatro Casas, en el que vamos consignando las novedades que seleccionamos como aquellas que son de interés en nuestro ámbito y a la vez, si queréis tener un acceso mucho más inmediato, pues no tenéis más que descargar la aplicación móvil tanto para iOS como Android de nuestro blog, de Cuatro Casas Propiedad Intelectual, para poder acceder directamente a los citados contenidos. Sin más, no nos queda más que una vez más agradeceros pues la atención y desearos que tengáis unas muy buenas semanas hasta que nos volvamos a ver a principios de julio con la próxima sesión de Flashit. Muchísimas gracias. Y le paso la palabra al profesor Peguera.